Noches a los concurrentes a esta sesión científica, que es una mesa redonda sobre cirugía reconstructiva de parálisis facial. Señores presidentes de las sociedades científicas, señores miembros del Consejo Directivo de la Academia Peruana de Cirugía, señores académicos honorarios, señores académicos de número, señores académicos asociados, invitados todos, jefes de servicio de los diferentes hospitales que hoy nos acompañan. Quiero dar la bienvenida a las doctoras que nos van a disertar el día de hoy, que es la doctora Vieslava de Pawlikowski y la doctora Peggy Martínez Esteban. Estará a cargo de la moderará este tema el doctor Alejandro Rosell, ya muy conocido por nosotros en el ambiente de la academia. Buenas noches, estimados asistentes a esta mesa redonda. Un saludo especial a la presidenta de la academia, a todos los académicos de número, asociados, etc. Esta noche la Academia Peruana de Cirugía ha tenido a bien el comité científico, dirigido por el doctor Julio Bugatás, en revisar este tema sobre la parálisis facial, en el aspecto de la reconstrucción de la parálisis facial cuando queda como una secuela de alguna entidad patológica. Por demás es un tema muy interesante, es un tema realmente que muchas veces es tratado en forma indiferente, no está muy tenido en cuenta, pero hay especialidades quirúrgicas en las cuales con mucha frecuencia nos vemos implicados en complicaciones o en el desarrollo de esta tragedia que es la parálisis facial, que es un nervio sumamente importante, como ustedes saben. En la noche vamos a tener a dos distinguidas médicos. En primer lugar va a hablar la doctora Carol Martínez Esteban, que es una médico neuróloga que trabajó durante muchos años en el Instituto de Ciencias Neurológicas hasta el año 2016, y luego en la actualidad trabaja y desarrolla su actividad profesional fundamentalmente en el Instituto de Enfermedades Neurológicas de San Borja del Niño en el Perú. Su rama fundamentalmente es el campo de la neurofisiopatología, realmente, ¿no? Ella tiene posgrados y magíster en maestría en epidemiología, en neurociencias. Como dije, trabajó en el Instituto de Ciencias Neurológicas de Santo Toribio del 2002 al 2016, y desde el 2016 a la fecha trabaja en el Instituto de Salud del Niño de San Borja en la subunidad de atención integral de especialidades médicas y subespecialidades. Su área principal es el desarrollo profesional, atención de pacientes con enfermedades neuromusculares, encargada del área de neurofisiología clínica fundamentalmente. Tiene varios artículos publicados sobre este tema, y a continuación disertará la doctora Vieslava de Pawlikowski, que es una cirujana plástica muy conocida en la academia. Actualmente es miembro del comité ejecutivo. Ella ha sido paz presidenta de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica. Trabaja también en el Instituto Nacional de la Salud del Niño, en la jefatura de especialidades quirúrgicas. Ha sido paz presidente de la Sociedad Peruana de Cirugía, miembro de la Junta Directiva de la Federación Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica, miembro de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica y de miembros periféricos. Con la experiencia de ambas expositoras, creo que vamos a quedar satisfechos, y espero que al final de la presentación de ambas expositores abriremos el panel de discusión, de preguntas, dudas y preguntas interrogantes que queden pendientes. Entonces invito a la doctora Peggy para que comience su presentación. Muchas gracias. Muy buenas noches, mi agradecimiento sincero. Es para mí todo un honor participar con ustedes, los miembros de la Academia Peruana de Cirugía. El día de hoy vamos a hablar de la parálisis facial periférica como parte introductoria hacia la parte de cirugía reconstructiva. Básicamente voy a recordar un poquito de la anatomía,
y la parte de evaluación de la parálisis facial, evaluación neurofisiológica. Muy bien, entonces sabemos todos que este nervio facial es un nervio que anatómica y fisiológicamente es complejo. Su origen está a nivel del tronco encefálico en diversos núcleos altamente especializados. Su componente motor tiene su núcleo a nivel de la protuberancia, y este núcleo está muy cerca también del núcleo del motor ocular externo. Un poquito más abajo vemos el núcleo salival superior, desde donde salen las fibras eferentes parasimpáticas preganglionares para las glándulas lacrimal, sublingual y submandibular. Y de otro lado vemos acá el núcleo solitario, a donde llegan las fibras aferentes sensoriales especiales, aquellas que nos traen la sensación del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. Y este nervio también tiene un componente sensorial general en un segmento del pabellón auricular, el conducto auditivo externo y el lóbulo de la oreja. Muy bien, entonces estas fibras, su rama motora, junto a la rama sensorial, conocida como nervio intermedio, van a nacer en el borde inferior de la protuberancia y en el ángulo cerebelo continuo, junto con el nervio vestíbulo coclear, van a ingresar al conducto auditivo interno. Luego van a correr por el canal facial. Este canal es un canal estrecho, pequeño, de unos 33 milímetros de longitud. Tiene 3 segmentos básicamente, un segmento laberíntico, un segmento timpánico y un segmento mastoideo. Entonces ya en este segmento laberíntico es de donde nace el nervio petroso mayor, que lleva fibras parasimpáticas para la glándula lacrimal. Y es este segmento el más estrecho. Y aquí encontramos al ganglio genicular. Luego sigue este segmento timpánico, donde va a estar, digamos, expuesto a ser afectado el nervio por la presencia de colesteatomas. En el segmento mastoideo da una rama para el músculo estapedio, y luego sale la rama más grande, que le llamamos cuerda del tímpano, que tiene fibras eferentes parasimpáticas para las glándulas sublinguales, submandibulares, y tiene fibras aferentes gustativas. Después sale el nervio por el agujero estilomastoideo para atravesar la parótida y dividirse en sus diferentes ramas terminales que van a inervar toda la musculatura facial, de la expresión facial. Las causas las podemos agrupar en 5 grandes grupos. Empezaremos hablando de las causas congénitas. Estas agrupan todo un grupo de síndromes de poca frecuencia, digamos síndromes que le decimos un poco raros, donde hay alteraciones en el desarrollo, donde se ven asociadas muchas dismorfias en muchos sistemas y, por supuesto, varios nervios craneanos. El más conocido de ellos es el síndrome de Moebius. Este síndrome se caracteriza por una parálisis facial que puede ser uni- o bilateral, como en este caso, vemos acá que no puede cerrar los ojos, una simetría facial al llanto, y esto con frecuencia se asocia a afectación del sexto nervio craneal, y como vemos acá, este mismo bebé, ya a los 3 meses, se hace evidente el estrabismo convergente, y esto se suele acompañar también de pie equinovaro. Acá otra niña más grande que también tiene el mismo síndrome de Moebius. Otras causas congénitas son las paresias faciales hereditarias y otros síndromes como malformaciones craneofaciales, por ejemplo este síndrome de Pierre-Robin, que tiene una triada, ¿no?, de micropnatia, glosoptosis y obstrucción respiratoria. Otro de los síndromes bastante llamativos, pero no son frecuentes también, es el síndrome de Parry-Romberg, en el cual hay una hemiatrofia facial progresiva, y tanto es la piel, el tejido muscular, el tejido óseo, que va, digamos, atrofiándose progresivamente. Y esto suele empezar dentro de las 2 primeras décadas de la vida. Muy bien, dentro de las causas infecciosas, la otitis media era una de las causas de parálisis facial, sobre todo en niños y en la era preantibiótica, lo cual no se ve con mucha frecuencia actualmente. Esta infección involucraba el canal de Falopio, llevaba inflamación y edema del nervio, pero en general el pronóstico es bueno al tratar la otitis. Otra de las causas infecciosas altamente, digamos, estudiada es el herpes simple tipo 1, y actualmente hay una hipótesis, y que bueno, en realidad viene desde hace ya bastantes años, que sería el causante, la reactivación de este virus sería el causante de la parálisis de Bell en la gran mayoría de adultos y en algunos casos en niños. ¿Por qué? Porque se demostró la presencia de este genoma
del virus en el fluido endoneural y músculo auricular en 11 de 14 pacientes con parálisis de Bell a los cuales se le hizo una cirugía. Entonces dijeron, bueno, y en ninguno de los casos controles. Entonces con esto casi como que demostraron que probablemente es esta reactivación del herpes la que causa la parálisis de Bell. Sin embargo, esto no es posible probarlo en nuestra práctica clínica cotidiana, de manera que queda como una hipótesis altamente probable que sea la reactivación de este virus el que ocasione la parálisis de Bell. Otra causa importante es la reactivación del virus varicela zoster, que puede presentarse como causa de parálisis facial sin dar incluso estas vesículas características del zóster, y eso lo hemos llamado zóster sin herpete. Y hay el otro cuadro donde sí se ve las vesículas características en el pabellón auricular, en el conducto auditivo externo, y es el síndrome de Ramsay-Hunt. Se caracteriza por una oftalgia intensa que a veces precede la aparición de las vesículas, y el 30% de estos casos tienen problemas vestibulares e hipoacusia, y a pesar de que esta causa como causa de parálisis facial es mucho menos frecuente que la parálisis de Bell, hasta un 50% pueden quedar con una debilidad residual. Entre otras causas de parálisis facial de causa infecciosa tenemos la enfermedad de Lyme, pero en las áreas donde es endémica es muy frecuente como causa de parálisis en niños. El HIV puede ser causa de parálisis facial en la etapa de seroconversión, y bueno, cuando ya está instalada o avanzada la enfermedad, pues más bien se supone que la causa es la inmunosupresión y que pudieran haber más bien estas otras causas, como el virus varicela zoster como causante de la parálisis facial. Y hay otros virus, por supuesto, que han sido relacionados con la parálisis. También tenemos causas neoplásicas, como la lesión benigna de la parótida, el colesteatoma con bastante frecuencia, tumores propios del nervio facial y otros. ¿Cuándo debemos sospechar que una parálisis facial está siendo causada por un proceso expansivo? Cuando la parálisis es lentamente evolutiva, o sea, cuando se instala lentamente, más allá de 3 semanas. Diferente a lo que vamos a ver en adelante de la parálisis espontánea de Bell. Las otras causas son traumáticas, puede haber traumatismos en la etapa perinatal, como un parto prolongado, el uso de forceps, entonces pudiera causar parálisis facial, pero en general tienen buen pronóstico. También pueden haber traumatismos directos, como en el caso de esta niña, traumas sobre el recorrido del nervio, sobre el nervio, fracturas del hueso temporal, injurias penetrantes del oído medio, y por supuesto, como una causa iatrogenia durante las cirugías del oído medio, mastoides y la parótida, que pudiera convertir probablemente el nervio facial. Otra de las causas, ya entrando a las causas idiopáticas, es este síndrome bastante infrecuente, síndrome de Melkersson-Rosenthal, que da una parálisis aguda, acompañado de edema orofacial recurrente, y se puede encontrar la lengua fisurada o plicada. Y esto mencionan que es más frecuente en la niñez o la adolescencia. Y finalmente la otra causa que hasta ahora le podemos decir idiopática, pero por lo que explicaba antes probablemente es causada por reactivación del virus herpes simple tipo 1, es la parálisis conocida como parálisis de Bell, en honor a Charles Bell, que es un señor que hacia los años 1800 estudió esta inervación de los músculos faciales. Fue un estudioso, un anatómico estudioso, y en razón de ello, pues cuando se describió la parálisis de Bell, se le dio el nombre de Sir Charles Bell. Bueno, entonces, ¿cómo es esta parálisis de Bell? Es una parálisis espontánea que se va a instalar en el transcurso de 2 a 3 días, no mucho más, no más allá. Puede instalarse en pocas horas y va a comprometer en diversos grados. Pueden haber parálisis leves y hasta parálisis muy severas. De un lado de la cara vemos que va a ocasionar a veces ya una apariencia facial, una expresión desde el momento de estar en reposo bastante asimétrica, y en otros se va a notar cuando pedimos que hagan movimientos faciales, como cerrar los ojos, levantar las cejas, sonreír, se va a hacer más evidente. Esta parálisis puede verse precedida por dolor retroauricular en algunos casos, puede estar acompañado por lagrimeo y puede estar acompañada también por alteración del gusto en los 2 tercios anteriores de la lengua. No es una predilección por raza, ni género o área geográfica, se presenta más o menos en 30 a 45 por cada 100.000 habitantes por año. Se dice que es más frecuente en el embarazo, en el tercer trimestre y la primera semana posparto.
El por qué durante el embarazo, pues piensa que puede estar relacionado a la retención de líquidos, puede estar relacionado a un estado de hipercoagulabilidad, dando trombosis de la vasa nervorum, y también podría estar relacionada a un problema de inmunosupresión. También se ha visto que es 4 veces más frecuente en diabéticos, y la fisiopatología, sea cual fuera la causa, pues es inflamación, compresión, isquemia del nervio en el canal facial. Cuanto más se inflame, más daño va a darse sobre el nervio. Entonces nosotros cuando estamos frente a un paciente con parálisis facial, sea esta de Bell o de otra causa, podemos usar una escala clínica, esta escala que yo les muestro, que es la de Hauser-Brackmann, es una escala bastante conocida, usada internacionalmente en los ensayos clínicos, y tiene 6 grados, digamos. El 1 es normal y el 6º es parálisis total. Cuanto a mayor grado, mayor severidad, veamos que la diferencia entre el grado 2 y 3, vamos a decir que es una parálisis leve. Del grado 6 es una parálisis moderada severa. ¿Qué lo diferencia? Básicamente el cierre de los ojos. Cuando ya no pueden cerrar los ojos por mucho intento que hagan, pues decimos ya, esta es moderada severa. Y otra cosa que podemos observar es si espontáneamente ya la cara es asimétrica, y esa asimetría es desfigurante. Entonces ya ahí sabemos que estamos en un grado moderado a severo. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para establecer el diagnóstico desde el principio y nos sirve para hacer el seguimiento. ¿Cómo han ido? Cuando estamos frente a una parálisis de Bell, el tratamiento médico debe iniciarse precozmente. Lo primero que debemos de tratar de proteger es, si es que el paciente no cierra adecuadamente los párpados, proteger el ojo usando las gotas o usando ungüentos. Es importante prevenir las úlceras corneales. Y de otro lado, vamos acá, entra la escala esta de Hauser-Brackmann. Entonces, ¿qué se vio? Que en los casos leves, solamente leves a moderado, bastaba con usar corticoides a 1 miligramo por kilo, que puede ser la prednisona, por 7 días. Mientras que si el caso ya es entre severo a completo, pues recomiendan que se agregue un antiviral que puede ser valaciclovir o aciclovir, igual por 7 días. Y luego se hace el seguimiento usando la misma escala. En general, estos pacientes con una parálisis de Bell comienzan su recuperación alrededor del mes después de que se inició los síntomas. Nosotros debemos de tener cuidado si alguien no está siguiendo este curso de recuperación ya más allá de los 4 meses. En general, un paciente que tiene una parálisis severa, pues va a demorar más tiempo en recuperar que un paciente que tiene una parálisis facial leve. ¿Se puede hacer un tratamiento quirúrgico? Pues sí lo han hecho, pero no lo recomiendan. ¿Por qué? Porque lo que se tendría que hacer es una descompresión de la fosa craneal media y pudiera darse ahí un daño del 8º nervio craneal, entonces no es algo que se recomiende. ¿Cómo evolucionan los pacientes con parálisis de Bell? En general, si nosotros, aun cuando no diéramos ningún tratamiento, aproximadamente el 70% se recupera espontáneamente en 3 a 6 meses. Mientras que si nosotros damos tratamiento, pues alcanzamos un porcentaje de recuperación del 85%. Y un 15 a 30% va a quedar con alguna disfunción, como cinesias, que pueden ser obviamente molestas, porque tienen ya una implicancia psicológica. Nosotros todos sabemos que nos interesa mucho nuestra apariencia, y entonces verse al espejo todos los días y quedar con secuelas es algo que trastorna la vida de cualquier persona. Es por eso que cuando alguien tiene una parálisis facial, acude rápidamente a pedir ayuda, a pedir una atención médica. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Qué me indica que este paciente va a ir mal? La severidad de la debilidad al momento del inicio de la enfermedad. Si es muy severa, yo ya digo, oye, esto no va a ir muy bien. La edad mayor de 40 años, antes era 60, ahora pues dicen igual, más de 40 ya es un factor de riesgo. La diabetes, la hipertensión no controlada y el hecho de tener una degeneración nerviosa mayor del 90%, que esto se establece con los estudios neurofisiológicos que en un momento los voy a mencionar. ¿Ok? No olvidar el examen cuando es atípico, cuando la instalación de la parálisis es muy lenta, o no inicia la recuperación pronto, pensar en otras causas, y entonces sí podemos echar mano de pensar, esta es una neoplasia, o esta es otra causa que no es la espontánea. ¿Qué función van a tener estos estudios neurofisiológicos? Ayudan a establecer la severidad y el pronóstico. ¿Qué se puede hacer? Se hace en la etapa muy aguda, blind reflex,
sobre todo para asegurarnos y diferenciar, esta es una parálisis periférica y no central. Luego se hace la conducción motora, también la conocemos como electroneurografía, y la electromiografía de aguja, donde lo que vamos a ver son estos signos que se llaman ondas positivas y fibrilaciones, que nos indican que hay denervación, que hay daño axonal. Si no encontramos estas ondas positivas y fibrilaciones, nosotros decimos no hay daño axonal. ¿Qué quiere decir? Que probablemente es el escenario más favorable, que es una neuropraxia. Solamente ha habido edema, pero no destrucción de los axones. Entonces, en una parálisis espontánea hablaremos de dos escenarios. Una neuropraxia, lo mejor que puede pasar, y una axonomesis. Muy bien, entonces, ¿qué más hacemos? Para hacer la conducción, ponemos electrodos que pueden ser en este músculo, yo acostumbro registrar en el músculo nasalis, y luego se pone un estímulo eléctrico y vamos a generar la contracción de este músculo. Cuando se contrae este músculo, vamos a registrar una onda. A esta onda le llamamos potencial de acción muscular compuesto. Entonces, vamos a comparar, hacer una comparación, el lado que está afectado con el lado sano. Y entonces vamos a ver que la amplitud comparativa, digamos, si este mide 2 milivoltios y este mide 1, pues yo sé que esto es el 50%. Y lo interpreto de la siguiente forma. Digo, en mi lado afectado tengo el 50% de los axones que están funcionando, están indemnes. Y eso para mí es un buen pronóstico. Sin embargo, si yo digo que esta amplitud del lado afectado respecto al lado sano es del menos del 10% o 10%, eso es un mal pronóstico. Mal pronóstico. ¿En qué momento yo debo hacer este estudio? Yo lo hago probablemente entre los 10 y 15 días de evolución. No lo debo al primer día, al tercer día, porque tengo que dar un tiempo en que se desarrolle la degeneración valeriana. Muy bien, y ahora cuando yo hago la electromiografía, con la agujita que voy a poner en los diversos músculos de la cara, pues puedo graduar qué tanto de lesión axonal hay. Y sí, puedo decir si es leve, moderada o severo, y esto también ya hay estudios que lo respaldan. Entonces yo digo, si hay una axonomesis severa, ya sé que estoy teniendo probablemente un mal pronóstico. Si tengo una axonomesis leve, probablemente el pronóstico es bueno. Muy bien, entonces les voy a comentar rápidamente. Yo hice un estudio de seguimiento de pacientes con parálisis de Bell entre el año 2005 y 2006. Lo que vi son las características clínicas, usando esta escala de Hauser-Bragman, las características electrofisiológicas, haciendo la electroneurografía y la electromiografía entre los 10 y 15 días de iniciado el cuadro, y la evolución al primer, tercer y sexto mes, para ver cómo está. Usamos esta escala, la de Hauser-Bragman, vemos que habían tanto mujeres como varones, un predominio ligero de las mujeres, las edades diversas entre los 15 y los 80 años, los pacientes. El lado derecho fue el con más frecuencia afectado, y vemos acá, esta fue la calificación de qué tan severas eran esas parálisis. Más o menos el 62% era moderado a severo. 4, 5 y 6 de esa escala clínica. ¿Qué antecedentes teníamos? Igual como lo relata en la bibliografía, casi un 10% habían tenido un episodio previo de parálisis facial, y tuvimos hipertensión en un 11%. El síntoma más frecuente fue el dolor retroauricular. La mayoría de los pacientes, 97%, recibieron un tratamiento farmacológico, y ellos acudieron dentro de los primeros 3 días a recibir su tratamiento. ¿Qué tratamiento recibieron? Corticoides, casi el 70% de los casos, y un 43% aciclovir. ¿Qué diagnóstico electrofisiológico tuvieron? Pues un 80% axonomesis y un 20% neuropraxia. ¿Qué grado de severidad de axonomesis tuvimos? La mayoría, bueno, un gran porcentaje, una tercera parte fue leve, casi también una tercera parte moderado, y un 17% severo. O sea, de los que yo me debería pensar que van a tener una evolución no muy buena, es de este grupo, de los que tienen una axonomesis severa. Y estos son los controles, hacia adelante, las columnas, con las graduaciones de la escala de Hauser-Bragman, en la evaluación inicial y el primer control. Vemos como al primer control ya el 17% ya se recuperó. Y en el grado 2, que es una debilidad mínima, ya está el 33%. Coincide con lo descrito. En el segundo control ya tenemos casi el 60% con una buena recuperación, es decir, en el grado 1, como que nada pasó,
y en el grado 2 que tiene algunas mínimas diferencias, una simetría mínima. Y hacia el tercer mes vemos de que casi todos, la mitad, perfectos, recuperados, pero tenemos un 25% que están en el grado 3, que son aquellos que tienen sincinesias y que se notan, o tienen otro tipo de secuelas como, por ejemplo, los espasmos semifaciales, las lágrimas de cocodrilo, que también son otras digamos, secuelas. Tenemos acá, sincinesias notorias, 22%. Espasmo, 10% casi, lágrimas de cocodrilo en el 4%. En los que tuvieron azonomesis severa, pues todos los que tuvieron severa hicieron sincinesia. Los que hicieron moderada, no todos. Todos de los que tuvieron azonomesis de grado severo, 5 de ellos hicieron espasmo hemifacial. Ahora, otra relación que tenemos que mencionar es que aquellos que no reciben tratamiento con corticoides, pues desarrollan con más frecuencia estas complicaciones. El no recibir tratamiento con corticoides en la fase aguda también se asocia con la probabilidad de desarrollar estas secuelas. Igual para el espasmo hemifacial, miren, 16% de los que no recibieron versus 3% de los que sí recibieron el corticoide. Porque el corticoide tiene una función antiinflamatoria importante, pero dada precozmente. Entonces, en conclusión, nosotros vimos que la mayoría de nuestros pacientes tenían un compromiso axonal, la mayoría sí acude a recibir su tratamiento en diversos lugares, en las emergencias, en sus médicos privados o al mismo instituto. El 50% recibieron corticoides, el 73% alcanzó buena recuperación y 26% presentaron secuelas, que fueron sincinesias evidentes, 22%, espasmo 10%, y lágrimas de cocodrilo. Las sincinesias ya se van viendo, la mayoría a los 3 meses, y el espasmo ya se nota a los 6 meses. A mayor severidad de la azonomesis, ahí hay una mayor proporción de sincinesias y espasmo, y es notorio que los pacientes que reciben corticoides desarrollan en menor proporción las sincinesias y el espasmo. Muy bien, entonces vemos que acá Charles Bell dice, ¿no?, que las expresiones faciales de los seres humanos le fascinan porque transportan los placeres más bajos, más bestiales y las emociones más fuertes y gentiles del espíritu. Lo que refleja qué tan importante es la función de este nervio y de nuestra simetría facial como parte importante de nuestro ser, ¿no? No solo cosmético, funcional, y que es muy importante pues tratar a estos pacientes y hacer todo lo posible para que queden bien, sea cual sea la causa de esa parálisis facial. Muchísimas gracias. Espero no haberme pasado el tiempo. Bien, primero quiero agradecer a la doctora Susana Dávila, presidenta de la Academia Peruana de Cirugía, por la gentileza que he tenido en considerarme para esta mesa redonda sobre cirugía reconstructiva en parálisis facial, y a través de ella agradecer al comité científico y en especial al doctor Julio Bugatás por todas las coordinaciones previas que hemos tenido que hacer para poder realizar esta mesa redonda. Las relaciones sociales son un conjunto de interacciones en las que nuestra apariencia y cómo nos comunicamos son el vehículo para que estas relaciones sociales se lleven a cabo. Las comunicaciones son de diferentes tipos y una de las formas de comunicación más importante es la comunicación no verbal. Las expresiones faciales son la forma más importante de esta comunicación no verbal y los músculos faciales son los que hacen que esta comunicación pueda llevarse a cabo sin ningún tipo de limitaciones. Los músculos faciales que hacen que tener este tipo de movimientos que son voluntarios, involuntarios, simétricos y asimétricos, están inervados por un nervio que ya la doctora Peggy habló en bastante profundidad y muchísimo conocimiento, que es uno de los pares craneales, el nervio facial. Cuando hablamos de parálisis facial, siempre tenemos que hablar de los músculos faciales. Y los músculos faciales nos dan dos cosas en la cara, el tono y la excursión. El tono muscular hace que tengamos una simetría de la cara, que las cejas estén colocadas en niveles, las comisuras labiales también, los pómulos, ¿no? Y se dé una armonía en la cara.
La excursión y la contracción de estos músculos hace que nosotros hagamos todos los gestos, que como vuelvo a repetir, pueden ser simétricos, pueden ser asimétricos, voluntarios y también involuntarios. Cualquier lesión del nervio facial, ya sea por una tumoración, ya sea por una cirugía, por una infección o incluso por una falta de desarrollo, lo que va a crear es un desbalance. Y ese desbalance en la cara va a alterar esta comunicación no verbal, va a traer una serie de consecuencias y una gran cantidad de problemas, no solamente en la parte de la comunicación, sino también, como también ya lo explicó, en grados severos hay una falta del cierre del párpado y del esfínter de la boca. La historia de la parálisis facial va de la mano con la historia de la humanidad. Hace 4000 años, ya en Egipto, se muestran las primeras representaciones artísticas de parálisis faciales. Y en la América precolombina también pasa lo mismo. Tenemos este artículo en el que no solamente encuentran las representaciones artísticas a través de los huacos retratos en la cultura mochica, sino también en culturas como en México, en la cultura chavín, incluso en la cultura inca, hay representaciones ya de esta parálisis facial. Para nosotros, la cultura mochica es la representante de este tipo de representación artística. Los mochica eran arquitectos, orfebres, pescadores, pero sobre todo eran ceramistas. Sus huacos retratos asombran por su expresividad y su perfección. Son verdaderas obras de arte. Y este es un huaco retrato posiblemente del primer periodo de la cultura. Es un huaco pequeño, de aspecto sólido, donde se muestra una asimetría facial de un guerrero. No sabemos en realidad cuál es la prevalencia de la parálisis faciales en el incanato o en el momento en la América precolombina. Pero, sin embargo, si pensamos en una parálisis de inicio abrupto, en una parálisis relacionada al virus del herpes, generalmente unilateral, que se da en personas jóvenes y que se recuperan totalmente o casi totalmente, como es la parálisis de Bell. Esta ha ocurrido en casi el 70% de la población que ha tenido parálisis facial y no pensamos que pueda haber sido diferente en esa época. El tratamiento de las parálisis faciales ha pasado por muchísimas etapas, desde el año 1600 en el que se les daba medicinas y cremas, hasta los últimos 40 años, donde por el desarrollo de las tecnologías hemos comenzado a utilizar microcirugía, el microscopio, ¿no? Técnicas microquirúrgicas para solucionar el problema de la parálisis facial, pero esto también de la mano con el conocimiento de la neurofisiología y qué es lo que pasa con una lesión muscular y una lesión nerviosa en estos pacientes. Nuevamente, para hablar un poquitito nada más de anatomía, es un nervio absolutamente complicado, tiene el nervio facial tiene una parte intracraneal, una parte intratemporal y una extratemporal. Para nosotros, en este momento, lo importante es la parte extratemporal del nervio facial. ¿Por qué? Porque tiene los axones que van a inervar a los músculos de movimientos en la cara. La parte extratemporal del nervio facial sale por el agujero estilomastoideo, da una rama al digástrico, atraviesa la glándula parótida y luego va a inervar a todos los músculos de la cara. Estas ramas son las ramas temporal, la rama cigomática, la rama bucal, la rama marginal y la rama cervical. ¿Qué cosa es importante de estas ramas? Es que la rama cigomática y la rama bucal tienen una intrincada red de coaptaciones nerviosas que nos va a permitir utilizar la rama bucal como rama dadora para lograr la reanimación facial del lado contralateral sin producir ningún tipo de defecto de movimientos en el lado sano. Las causas de las parálisis faciales
ya las nombró también la doctora Peggy, son idiopáticas, la parálisis de Bell en más del 80% de los casos, infeccioso, tumores, traumas, golpes, enfermedades sistémicas, inmunológicas, iatrogénicas, y una más importante que se llaman las causas de desarrollo. Se llaman así a las causas de parálisis faciales que ocurren en el momento de la formación del feto, o sea, son genéticas. La parálisis facial produce una expresión facial interrumpida y cuando esta parálisis la tiene un niño, tiene problemas devastadores con baja autoestima, depresión, retraimiento. Es una entidad clínica realmente desafiante. La evaluación preoperatoria de estos pacientes se hace evaluando la localización de las cejas. Como dije, el tono muscular es importante en una parálisis facial, el estrechamiento de la fisura orbitaria, la orientación del surco nasogeniano, el movimiento de la comisura, el movimiento del labio y la sinquinesis que pueden ocurrir en el platisma. Esta evaluación se lleva a un sistema de graduación, ¿no? El más usado es el de House-Brackmann, que va desde el 1 al 6, donde 1 es normal y 6 es una parálisis total. Hay otros tipos también de evaluación, como el de Sunnybrook, que evalúa a la paciente en reposo con movimientos voluntarios y evalúa la sinquinesis de los movimientos de la cara. Últimamente, otra de las formas de evaluar es con el eFace, que es también una evaluación electrónica de la parálisis facial. Esto quiere decir que hasta ahora no hay ningún gold estándar para medir la parálisis facial, sin embargo, es muy fácil de reconocerla y una vez que tenemos ya destinada y encontrada esta parálisis facial, lo que vemos es el tratamiento quirúrgico. Las metas de la reanimación facial son estéticas, conseguir la simetría facial, los movimientos faciales voluntarios e involuntarios, evitar movimientos involuntarios y las metas funcionales, que es lograr la competencia oral y el cierre del párpado. Los tratamientos quirúrgicos, tenemos las técnicas dinámicas, donde lo que vamos a lograr es la recuperación del movimiento del lado paralizado. Las técnicas estáticas son técnicas un poco más antiguas, en las que se lograban de manera estática recuperar la simetría facial, pero muchas veces no sin movimientos. Sin embargo, estas técnicas todavía se siguen usando como complemento de las técnicas dinámicas. Hay estrategias y pronósticos para saber cómo es que nos van a ir con estos pacientes. Lo más importante de todo, no solamente es el tiempo de la denervación y el nivel de la lesión y la edad del paciente, el punto más importante es el tiempo de denervación. ¿Por qué? Porque el tiempo de denervación nos va a dar dos cosas. Uno, la cantidad de axones que van a estar buenos y libres para tener la función, la unión de la placa mioneural y la cantidad de músculos que van a estar hábiles para poder realizar la contracción muscular. Entonces, este es nuestro protocolo de manejo en el hospital. Tenemos una paciente que tiene una parálisis facial y la primera pregunta que hacemos es si la paciente tiene una parálisis reversible. Si la paciente tiene una parálisis reversible y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque estas uniones mioneurales están competentes, porque el músculo y la unión está viable. Lo que nosotros realizamos es un injerto o una transferencia de nervio. ¿Para qué? Para tratar de lograr una simetría facial para que sea espontáneo y es la mejor opción para darle al paciente. Pero si la respuesta, la reversibilidad de la parálisis es no, porque el músculo está atrofiado o está ausente, ha pasado mucho tiempo ya de esta parálisis, tenemos varias opciones. Una es la transferencia tendinosa o muscular. Estas transferencia tendinosa muscular es la mioplatía de alargamiento del músculo temporal. Es deslizar el músculo, desinsertarlo completamente y dejarlo solamente unido por su pedículo vascular y el nervio. Aquí tenemos al músculo deslizándolo, ¿no? El músculo temporal que logra deslizarse hasta el surco nasogeniano. Y este es un paciente
preoperatorio una parálisis bilateral, y luego vemos un inicio ya del movimiento de la contracción muscular. Tenemos también otra paciente con una parálisis de Moebius bilateral, y tenemos el posoperatorio de la paciente ya con cierto movimiento. Sin embargo, para estos pacientes con parálisis faciales bilaterales de larga estancia, de largo tiempo, con un pronóstico no muy bueno en la recuperación muscular, lo que nosotros proponemos es usar el colgajo, un colgajo funcional muscular, que es el colgajo gracilis. Este es un colgajo en el que tenemos que tener una serie de parámetros. Primero tenemos que saber a qué nervio vamos a unirlo de la cara. Tenemos al gracilis con su pedículo y su nervio obturador, y tenemos estos 5 nervios por los que podríamos unirlos en el momento de hacer la reconstrucción, ¿no? El nervio macetero, el nervio facial contralateral, el hipogloso y el accesorio espinal. Todos son muy buenas opciones en un paciente que tiene una parálisis bilateral. Es imposible utilizar el séptimo par. El hipogloso, una vez que se usa, puede hacer una hemiatrofia de la lengua. El accesorio espinal es una buena opción, pero hay que hacerle un injerto. Entonces, nuestra opción es usar el músculo del macetero. Aquí tenemos unido el músculo gracilis con el nervio obturador, coaptado con el músculo del macetero. Tenemos ventajas para esto: es un músculo que está presente, el calibre y sus axones son muy similares, la reinervación es segura, produce una buena contracción y permite utilizar un segmento pequeño del músculo. Pero una de las cosas que va en contra de este músculo es de que necesita un entrenamiento. El paciente necesita un reentrenamiento porque tiene que aprender a morder sin sonreír. Y aquí podemos ver estos dos pacientes. Este primer paciente, que tiene poco más de 2 años operado, pueden ver que puede hacer la mordida, pero sin embargo siempre hay un movimiento de sonrisa. Sin embargo, vemos en este lado a este paciente que ya ese reentrenamiento se ha dado rápidamente por la plasticidad cerebral que tiene, y puede hacer los movimientos y diferenciar la sonrisa de la masticación. Utilizamos la arteria y la vena temporal superficiales. Es una cirugía microquirúrgica en la que se usa estos vasos para realizar la anastomosis. Y el vector de fuerza es importante, porque tenemos que colocar este músculo de una manera en la que podamos tener una buena función de excursión del labio. Sin embargo, hemos visto que no solamente es necesario ese vector de fuerza, sino hay que colocarlo también en otros vectores para mejorar nuestros resultados. Y es así como empezamos haciendo una cirugía con el músculo gracilis con un solo vector, y fuimos variando con el tiempo, y desde hacer el músculo gracilis con un vector pasamos a hacer un músculo con varios vectores, y actualmente lo que hacemos son 2 músculos unidos por los vasos perforantes. La preparación del lecho es importante. Acá tenemos el músculo gracilis y la arteria facial, a la que la anastomosamos en algunos casos. Tenemos al nervio obturador, el músculo gracilis, y es importante saber la tensión que se va a poner a este músculo. Es un músculo muy fuerte, pueden ver aquí. Miren cómo el músculo se retrae de manera muy rápida, y afuera, estimulando el nervio, se puede ver cómo este músculo tiene movimientos. La inserción del colgajo nuevamente también es rápido, y es importante porque la localización de la forma como se coloca el músculo nos va a dar la mejor o mayor excursión de la tensión, y la localización son importantes. Y aquí nuevamente les vuelvo a presentar todos los tipos de músculos por los que hemos pasado, desde un pequeño músculo de 8 gramos y menos de 5 centímetros de tamaño, a músculos con una pequeña muesca, músculos ya más divididos, para dar en diferentes vectores y lograr una sonrisa en diferentes vectores. Lo que les traigo es un trabajo de 39 pacientes que van de 6 a 15 años, 21 pacientes con síndrome de Moebius bilateral,
5 pacientes con unilateral y 13 pacientes con parálisis no sindrómicas, o sea, 39 pacientes que han tenido por lo menos un año de seguimiento. Aquí tenemos un preoperatorio de una paciente bilateral. A todos los pacientes con Moebius bilaterales hacemos la microcirugía de los dos lados al mismo tiempo. Y aquí tenemos el posoperatorio a los 4 meses, donde podemos ver que la paciente ya comienza a tener cierto movimiento de la cara. Esta es otra paciente, un preoperatorio, y el posoperatorio también, un año después, la paciente tiene movimientos en la cara. Preoperatorio, una parálisis bilateral. El posoperatorio, la paciente muy edematizada. Y un año después. Estas cirugías se tienen que hacer a pacientes que puedan colaborar de manera activa en la rehabilitación. Las rehabilitaciones duran 10 minutos, 3 o 4 veces al día, y las pacientes tienen que saber hacer. Entonces necesitamos pacientes motivados. Si los pacientes son muy pequeños, no nos van a colaborar. Este es un paciente con una parálisis facial unilateral. No es un síndrome de Moebius, es una parálisis congénita, ¿no? Al año, a los 6 meses de operado, a los 2 años y 4 años después, donde podemos ver que hay mejor movimiento y forma y fuerza para realizar la excursión de la cara. Este paciente, un paciente ya mayor, con una parálisis asimétrica, un año después y 3 años después. Ahí podemos ver que logramos también el cierre del esfínter de la boca. Otro paciente con una parálisis unilateral, a los 2 meses podemos ver que comienza ya a funcionar en algo el músculo. Un año después hay un buen movimiento, incluso demasiado fuerte. El paciente tiene que aprender a controlar la simetría y el balance de la sonrisa, ¿no? Cuanto más grande es el paciente, mucho mejores son los resultados. Tenemos un preoperatorio y el posoperatorio de otro paciente, un año después. Bueno, entonces, ¿qué debemos buscar con esta cirugía? Movimientos naturales y simétricos, una adecuada posición del músculo, que la tensión sea correcta, las cicatrices sean poco evidentes, que no hayan abultamientos en la cara y que el paciente pueda lograr una comunicación no verbal que pueda permitirle integrarse en la sociedad sin ningún tipo de limitación. Los padres siempre nos han reportado que hay una mejora en la autoestima, en la interacción de los pacientes, y la plasticidad cerebral es muy importante para que los pacientes puedan realizar estos movimientos. Muchísimas gracias. Bien, en primer lugar, felicitar a la Junta Directiva de la Academia Peruana de Cirugía, y en especial al comité científico, por haber escogido un tema que definitivamente, si uno lo ve fríamente, no llama la atención. Uno decía, no, que un tema tan superficial, qué sé yo, pero lo más importante es felicitar al doctor Julio Abugataz, que ha tenido esta acertada selección de este tema tan importante, que si no lo vemos, si no lo escuchamos, si no lo vemos en una exposición, hasta nos daría la sensación de que esta patología no existe en nuestro medio. Entonces, a veces pasa desapercibida, pasa ocultada, y muchas veces muchos de los especialistas, muchos de los cirujanos y los médicos en el Perú no tienen ni idea de lo que se está haciendo en nuestro país, con un esfuerzo inmenso de muchos médicos, de muchos profesionales que se dedican. Uno a veces piensa que el cirujano plástico solo está destinado a embellecer a las personas, y bueno, esa es una de las partes más superfluas de la cirugía plástica posiblemente, pero la cirugía estética, la cirugía plástica, en temas como este que se ha tratado ahora, nos hace ver lo trascendentalmente importante que es esta especialidad también, porque una persona que se ve afectada, como lo dijo la doctora Bieslava, de su expresión facial, y si la tiene desde muy niño, va a tener una serie de trastornos, no solamente físicos, sino emocionales, de su adaptación a la sociedad. Ambas presentadoras han completado la revisión muy definida, muy clara de las parálisis faciales, las causas, efectos, etc. Hay temas que todavía pueden merecer otras reuniones. Posiblemente los cirujanos que nos vemos imbuidos más con
estas complicaciones de la parálisis facial somos los neurocirujanos y los cirujanos de cabeza y cuello, como causantes de estas, llamémosle entre comillas, parálisis iatrogénicas. Nosotros los neurocirujanos, por lo menos en la cirugía del nervio, de los neurinomas del acústico, por ejemplo, uno de los enemigos que tenemos y de los fracasos que consideramos de nuestra cirugía es la no preservación de la función facial en la cirugía de un neurinoma. Y la misma sensación de frustración la tiene el cirujano de cabeza y cuello que cuando reseca un tumor de parótida o hace una cirugía de cuello, se queda con una cara totalmente deformada. Y ese es otro tema también muy amplio en la cual la cirugía, esta reconstructiva, llamémosla así, no cirugía estética, sino cirugía reconstructiva, entra a funcionar. Me siento feliz de haber asistido como moderador a esta reunión, a esta sesión. Veo que me da gusto ver que en nuestro país hay personas que están haciendo patria, como se dice, desarrollando temas que para otros puede parecer no digno de prestarle atención. Preguntas casi no hay, porque este es un tema muy especializado. Hay por ahí vagamente en el chat aparece una pregunta sobre el uso de antibióticos en la parálisis de Bell. Como lo dijo la doctora Peggy, la parálisis de Bell fundamentalmente se la relaciona más con el herpes simple. Entonces el antibiótico no tiene finalidad, salvo que sea pues por haya asociado una otitis o un cuadro injertado de una infección bacteriana, entonces pero es excepcionalmente, no es necesario una parálisis facial de Bell usar antibióticos. Esa es la pregunta. No sé si hay otras preguntas por ahí en el chat. Sí, doctor, hay más preguntas. Dice, manejo de pacientes operados de tumor de schwannoma con parálisis facial. Claro, ese es el tema, como decía, que nos enfrentamos fundamentalmente los neurocirujanos y los cirujanos de cabeza y cuello. Ese es nuestro enemigo mortal. ¿Qué les podría decir yo? En la cirugía de schwannomas del ángulo, o sea, en los tumores del ángulo pontocerebeloso, el más común es el neurinoma del vestibular, ¿no? El neurinoma del octavo par. Y la preservación del nervio en su segmento del ángulo pontocerebeloso es muy difícil en tumores grandes. Y más difícil en los tumores que son con aspecto quístico que los tumores con aspecto sólido. Todo depende del tamaño. Aquí hay una integración hoy en día fundamental, eso lo debe saber la doctora Peggy Martínez. Es fundamental la participación del control del transoperatorio neurofisiológico durante la cirugía para tratar de preservar el nervio facial. Esto es una posibilidad que recién en nuestro medio lo tenemos hace no más de 4 o 5 años, que se ha empezado a hacer el control transoperatorio electrofisiológico, y estamos, yo diría que en el Almenara, en los hospitales de alta incidencia de esta patología, en el 2 de Mayo, Almenara, Rebagliati, ya desde hace 4 años se está haciendo cirugía con ayuda de monitoreo y las cosas van mejorando. Lo más importante es la detección de los neurinomas pequeños. Yo en mis años de neurocirujano y en nuestro medio, lamentablemente, la mayoría de los tumores que llegan demasiado grandes. Y en tumores de más de 3 centímetros, la posibilidad de preservación del facial es bien difícil realmente. Y aquí nos queda como alternativa la anastomosis hipoglosofacial, que la puede hacer el mismo neurocirujano, o lo puede hacer también y hay 2 técnicas fundamentalmente de la anastomosis hipoglosofacial, que eso lo debe detectar la doctora Vieslava, lo debe conocer perfectamente. Una que es la de elevar el hipogloso, y la otra es más bien la de liberar el nervio facial con una mastoidectomía, ¿no? En nuestro medio no lo hemos practicado, nosotros me acuerdo que
una de las pocas que yo he visto hacerla fue con el doctor Sami, cuando vino invitado al Perú, que hicimos una anastomosis hipoglosofacial en una paciente joven, una mujer bella, que quedó con una parálisis facial después de un neurinoma de 4,5 centímetros, y se recuperó bastante bien. No, esa es la mínima experiencia que tenemos en nuestro medio. Es una cirugía que todavía está en pañales en nuestro medio, diría yo. Sí hemos visto el doctor Alan Mabelo, un past presidente nuestro de la Almenara. Él era cirujano de cabeza y cuello fundamentalmente, pero él también era muy aficionado a hacer las reconstrucciones en las complicaciones que tenía en la cirugía de cabeza y cuello, y hacía muchos trasplantes o transposiciones de nervios, etcétera, algo de lo que nos ha explicado la doctora Pei y la doctora Vieslava. Bueno, eso serían en mis comentarios. Yo feliz de haber escuchado esta conferencia a ambas expositoras, yo recomiendo tenerlas como referentes cuando tengamos estas complicaciones. Ojalá que se animen también la doctora Vieslava a participar más en adultos, no niños nada más. No sé si tiene alguna experiencia en adultos. Sí, doctor, la verdad que sí tenemos experiencia en adultos, tenemos experiencia en schwannomas. Cuando tenemos esas lesiones, lo que hacemos, como dije inicialmente, con un poco más de conocimiento ahora de la anatomía facial, con esa red que hay a nivel del nervio, de la rama bucal, lo que hacemos son injertos de nervio que va del lado sano, una rama bucal del lado sano, con un injerto de nervio al tronco que queda del facial. Entonces, con eso logramos una simetrización de la cara y una recuperación de la función, ¿no? Sí, y en el hospital, hace un poquito más, quizá de 4 años, ya desde que la doctora Peggy ha venido a trabajar con nosotros, hacemos neuromonitorización para todas las cirugías que se necesitan. No sé si Peggy nos puede adelantar un poco más sobre esto, ¿no, Peggy? Sí, hacemos monitoreo intraoperatorio para preservar estas estructuras nerviosas que están, pues, digamos, predispuestas por la cercanía con el área donde están interviniendo, ¿no? Entonces, en cirugías de médula anclada, en cirugías de columna, en escoliosis y también en tumores del ángulo pontocerebeloso. Si se ayuda, lo que se tiene que hacer es mucha coordinación entre los cirujanos y nosotros los neurofisiólogos para saber hasta dónde nosotros podemos ayudarlos y también que sepan ellos hasta dónde, digamos, deben parar, ¿no? Y qué tanto confiar en lo que les estamos diciendo. O sea, es un trabajo de equipo, la verdad. Es un trabajo de equipo muy integrado y nos ha costado también cierto tiempo a alcanzar un aprendizaje, de hecho. Pero bueno, estamos ahora creo que en condiciones de hacer monitoreo intraoperatorio tanto para cirugías de corteza con electrocorticografía y también hacemos para las cirugías que son muy complejas, por ejemplo, las escoliosis. En el intento de embellecer los rostros de las personas, tenemos una complicación que para el médico y para la paciente tienen ribetes de tragedia, y es la lesión de una de las ramas del nervio facial. Doctora Vieslava. Me está preguntando cuál es la lesión que se produce. Bueno, algunas veces lo que pasa es que se lesiona el nervio frontal, que es la rama frontal del nervio facial, puede lesionarse, y eso puede producir una asimetría de la colocación de las cejas, ¿no? La otra lesión que ocurre con frecuencia nerviosa es la que hacemos con el gran auricular, y que nos va a producir una anestesia en el lóbulo de la oreja. Cuando tenemos estas lesiones, lo que tenemos que hacer, si es que nos damos cuenta, si es que se dan cuenta que se ha producido esta lesión durante la cirugía, es tratar de reparar el nervio inmediatamente y esperar a que este nervio se recupere. Es muy difícil encontrar los dos cabos, hay que hacer una cirugía, hay que hacer una reparación microquirúrgica
con una sutura muy delgada, muchas veces no tenemos eso a la mano, pero se pueden recuperar. Quería preguntar a las doctoras, ¿qué valor le dan a la fisioterapia de rehabilitación en estos casos de parálisis facial con tratamiento quirúrgico? Bueno, la fisioterapia luego del tratamiento quirúrgico es súper importante porque va a ayudar a mantener el movimiento muscular mientras los axones se van recuperando y logrando llegar hasta la placa mioneural y lograr la activación muscular, ¿no? Nosotros recomendamos empezar la fisioterapia luego de hacer la cirugía 3 o 4 semanas después para evitar la conversión de las fibras musculares en fibrosis y así poder tener una buena función del músculo. En la parte prequirúrgica, PI les puede dar un poco del avance en relación. La evaluación prequirúrgica es importante, los estudios neurofisiológicos, para saber, para hacernos una idea de qué tanto nos queda de nervio indemne, ¿no? Entonces, como ha dicho la doctora Vislava, la cantidad de fibras o los nervios que quedan indemnes, esa es también esa función de la unión neuromuscular que está todavía trabajando. Entonces, hay que salvar eso. Entonces, cuando vamos con una idea de cómo estamos en el previo, se hace una evaluación, se hace con escalas clínicas una calificación, pues podemos ir trabajando en el futuro, en el postoperatorio, y ver los avances, poder ponderar, medir nuestra recuperación. Bueno, en principio felicitar y agradecer a las excelentes expositoras de esta noche y a nuestro excelente moderador, el doctor Rosell. Quisiera participarles que están todos invitados para el próximo miércoles 31, que llevaremos a cabo la mesa redonda sobre ética y medicina que moderará el doctor Uldarico Roca, con distinguidos invitados como el doctor Patrick Wagner y el doctor Perales. Asimismo, por encargo del Consejo Directivo, invitarlos, ya les llegará una invitación más formal para el día 7 de abril, el día de la sesión solemne por el Día de la Cirugía Peruana. Estamos preparando un muy bonito programa para todos y espero que sea de la satisfacción de todos. Voy a dejar ahora con ustedes a la presidenta de la Academia Peruana de Cirugía, doctora Azucena Dávila Málaga, para las palabras de despedida de esta extraordinaria mesa redonda. Y es verdaderamente agradecer a los expositores, a la doctora Pelle, a la doctora Vislava, por supuesto al doctor Alejandro Rosell por su excelente moderación que ha tenido en esta mesa. Es cierto, la parálisis facial es una enfermedad, una patología, una secuela muchas veces que traumatiza al paciente y que lo hace sentir demasiado discapacitado frente a la gente que tiene delante, no trata de aislarse. Eso es cierto y creo que esta es una buena opción que ha presentado y soy de la idea, y creo que todos estarán de acuerdo conmigo, que tenemos que publicitar esta exposición con el fin de que más pacientes se beneficien con ella. Insistir en la invitación que hemos hecho para el día miércoles 31, que queremos contar con la presencia de todos ustedes para una mesa redonda sumamente interesante y a las actividades del mes de abril. Buenas noches con todos, gracias compañeros, gracias amigos, gracias miembros del Consejo Directivo, académicos honorarios y nuestros past presidentes que nos han honrado con su presencia. Buenas noches.